Saludos para todos los seguidores de la página Rock Mochica. En este caso vamos a continuar con esta serie de entrevistas que realizamos para conocer un poco más sobre el rock trujillano, liberteño en general, y esta vez un poco más norteño también, porque tenemos con nosotros a Ronald Lizana, en este caso promotor de la música norteña. Vamos a conocer un poco su perspectiva de promotor, también pues de público, ¿no? Para ver más o menos cómo fue inmiscuyéndose un poco en la música. De repente algunas palabras para iniciar, Ronald. Eder, muchísimas gracias por la invitación y bueno, acá dispuesto a contestar algunas palabras, ¿no? Algunas preguntas, perdón. Ahí estaba, acá. Bien, la primera pregunta era acerca de el contexto tuyo, cómo te aproximaste a la música, fundamentalmente cómo elegiste el rock. Entiendo que según cómo voy observando tus publicaciones y cuando charlamos, no solamente eres de metal, también ingresas en todo tipo de rock, hasta en otras vertientes, pero seguro que el metal o el rock es tu afinidad más cercana. Eh, ¿Cómo así te diste cuenta que ese género era el tuyo? Bueno, básicamente escucho lo que me gusta. Ahora, si podemos separar todo lo que puedo escuchar, sí, efectivamente, la mayor parte es el metal, ¿no? Empezando por el heavy metal. Pasa que por el año, cuando yo estaba terminando ya la primaria, por allá por el 86, yo estudiaba en un colegio de monjas franciscanas. Estudiaba en San Ignacio, frontera con Ecuador, departamento de Cajamarca, ¿no? Porque mi padre trabajaba por allá. Sucede que una cosa lleva a la otra, ¿no? No sé si uno se mete sin querer, pero cuando ya está el destino predestinado, sucede. El colegio estaba celebrando su aniversario y para aquella época habían llegado dos profesoras de Lima a hacer sus prácticas y ellas venían con todo la onda del rock. Y a la primera escuchada que tuve con unos cassettes de estas profesoras, pues me impactó, ¿no? Y recuerdo básicamente que ellos estaban escuchando a Judas Priest. Eh, Fue lo primero que me enganchó. No me gustó mucho, pero sí, dijo, esta es otra cosa que yo nunca había escuchado. Me acerqué a la profesora y le comencé a preguntar qué era eso, ¿no? Y me comenzó a explicar. Me dijo, si quieres traer algunos cassettes en blanco, yo te grabo. Y efectivamente, pues fui, le dije a mi padre, no, quiero que me compres unos cassettes en blanco y se lo di a la profesora. Y me grabó bastante música. Ahí fue el inicio al rock, o básicamente al heavy, ¿no? Paralelamente, para esos tiempos ya estaba en boga el rock en castellano, se podría decirse, ¿no? El rock argentino, el rock chileno y posteriormente el rock peruano. Ya sonaba bastante y sonaban en radio, que era común en realidad en aquellos años escuchar rock, cosa que ahora no sucede. Bueno, son otros tiempos también, ¿no? Y básicamente así fui escalando poco a poco, inmiscuyéndome en la música, pero era muy difícil poder conseguir música. Estamos hablando de mitad de los 80, 87, 88, entonces era muy complicado. Y sobre todo en provincia y más aún al interior del país, como te vuelvo a repetir, yo vivía lejos de Chiclayo, pero aún así me daba las mañas de conseguir música a través de familiares. En Chiclayo me compraban cassettes, grababan cassettes y bueno, hacía las mil maravillas para poder conseguir música. Y uno de los programas que me sirvió, que me ayudó, fue Disco Club. Coincidentemente, por aquellos años, gobierno aprista, en ese pueblo solamente se transmitía el canal del Estado, Canal 7, y Disco Club se transmitía en el Canal 7. Yo ese canal o prendía el televisor solamente para ver ese programa nada más. Y te juro que me sentaba religiosamente con un cuaderno en la mano y con una grabadora. La grabadora le ponía frente al parlante y grababa el audio y con un cuadernito apuntaba los títulos de las canciones, Sí, porque sí. los videos en la esquina salía el título, la banda y todo, ¿no? Y así lo hacía, imagínate. Mira qué interesante. Bueno, en realidad
provincia siempre ha sido muy precario el tema de la adquisición de música, especialmente en los 70, en los 80. Fíjate que, bueno, yo soy ya un poco más del 2000 y también escuchaba FCF en la radio del Chupo y me ponía a grabar música en mis cassettes, ¿no? Una cosa así. Bueno, ahora el Internet ha cambiado la situación. Mm. Entiendo que tienes, digamos, cierta afinidad por el rock del norte en general. Bueno, aquí viene mi consulta y justo te escuchaba hace rato que hablabas de primero el rock latinoamericano, especialmente argentino, luego pues obviamente Lima y por provincias terminan siendo como que una explosión posterior siempre a las de Lima, ¿no? La escena norteña fue apareciendo, digamos, un poco después. Para ti, en este caso, ¿cómo se fue forjando esta escena norteña, o por lo menos la que conoces de ella? De repente por ahí algunos grupos, algunas características. Bueno, eh, como te decía, yo ya te había comentado el acercamiento al rock y al heavy, ¿no? El primer concierto que asistí, concierto grande, fue en el 88. Tocó, era una gira de Frágil, Paradero, Gerardo Manuel y El Humo. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Gerardo Manuel. Pero el oído venía un poco acostumbrado al rock comercial, se podría llamarse. Escuché Frágil y no me gustó, porque era una música extraña para mí en aquel momento. Me preguntaba qué rock es esto, ¿no? Y ellos estaban presentando El Serranio. Y años después yo ya ingreso a la universidad en el año 94. Conocí a otras personas en la universidad que también gustaban del rock y gustaban del metal. Y bueno, nos juntamos, comenzamos a agruparnos y comenzamos a buscar más gente. Pegábamos papeles en los salones, en los periódicos murales de la universidad, buscando gente que escuchara metal. Y así nos fuimos juntando mucha gente de Piura, gente de Cajamarca, de La Libertad y obviamente gente chiclayana, ¿no? Y comenzamos a intercambiarnos cassettes regrabados, porque era la única forma de poder acceder a ellos, ¿no? Comprar un CD no era impensable. Aparte que no existía tampoco, ¿no? Los pocos que CD que existían eran de otras cosas, pero menos de metal. Y así pues nació la escena del metal en Lambayeque del año 94, pero aunque ellos ya venían un poco antes, me parece. Nació Violencia y otras bandas que por ahí surgieron espontáneamente, ¿no? Y así avanzaron los años y posteriormente, pongámonos en contexto, en esas épocas no existía celular, no había email, la comunicación era por correo tradicional y por teléfono de casa. Pero ¿cuántas familias tenían teléfono en casa? Eran muy pocas, ¿no? Era un lujo tener un teléfono domiciliario, el cual creo que ahora ya no existe, ya, porque todo el mundo tiene un celular, ¿no? Todo usa celular ahora. ¿Cómo es, no? El tiempo avanza, ¿no? Y mira, para ya finales de los 90, nos carteábamos con gente de Trujillo, con gente de Cajamarca, y se hizo una alianza para una especie de asociación, si se podría llamar, para hacer conciertos en cada ciudad. Y el primer concierto fue en Trujillo, con bandas lambayecanas, bandas cajamarquinas. Se repitió el concierto en Trujillo con las mismas participantes y luego tendría que ser Piura y luego Cajamarca. Pero algo pasó en el camino, exactamente no recuerdo qué fue, pero se deshizo todo eso, ¿no? Y bueno, cada quien ya enrumbó. Se daba también pues que ya muchas personas iban acabando la carrera, iban regresando a sus sitios, otros iban por otros lados, entonces el grupo que se había formado se fue desintegrando. Aparte de algunos problemas internos que también pasó, como en todo grupo social pues suele suceder, ¿no?
Disculpa que te corte aquí. Estamos hablando, bueno, tengo por ahí un póster, si se quiere, de un segundo encuentro Perú Norte inédito, algo así en el 99, donde tocó Demencia, Ruido Negro de Cajamarca, bueno, Demencia de aquí, Hijo de la Nada, y vino Mickey Dale Mallory. Vuelta. Ah, Mickey Mallory. De ese concierto estamos hablando. Ese fue en Trujillo. El de Trujillo. Ese fue en Trujillo, sí, ese fue en Trujillo. Esa fue la primera edición. Luego, en el 2000 fue en Lambayeque. Y como te digo, después de eso seguía Piura. Y después de Piura seguía Cajamarca. La idea era que todo el mundo se juntara, todo el mundo se conociera, ¿no? Y formar alianzas para que las producciones que saliesen se fueran promocionando. Era muy difícil llegar a masas. Uno, por el tipo de música; dos, por la precariedad de las grabaciones. Ten en cuenta que la mayoría, por no decir casi todos, nadie era músico, todos eran autodidactas, ¿no? Y todos hacíamos lo que podíamos, pero lo que nos movía era el amor a la música. Y todo se hacía de corazón, porque recuerdo muchas veces que en las reuniones que teníamos en Lambayeque un sábado, alguien llevaba un cassette y lo poníamos y nos poníamos a discutir sobre el cassette, ¿no? Sobre lo que escuchabas, y daban opiniones. A mí me parece esto, a mí me parece lo otro, esto acá, como si fuésemos expertos, nos poníamos a discutir sobre la música, ¿no? Pero era bonito y bueno. Mira qué interesante es ese tópico, porque digamos que eran, si se quiere, escenas ya, ¿no? En los 90 ya se pueden denominar escenas independientes, forjándose, ¿no? Forjándose. Muy interesante ese movimiento. Pero en conversaciones contigo hemos hablado de grupos como los Aukis, ¿no? Como los Gatos Negros, y mi pregunta pues va por ese lado ahora, ¿no? ¿Cómo llegan hasta ti estos grupos liberteños, norteños también? Tocábamos en algún momento cuando charlábamos, hasta ti esos grupos. Bueno, el afán de seguir buscando lo que a uno le gusta, y sobre todo siempre te haces la pregunta, ¿de dónde venimos, no? Creo que a todos nos hacemos esa pregunta, ¿no? En todo ámbito, en este caso la música, el rock. ¿De dónde viene el rock? ¿De dónde viene el rock lambayecano, liberteño, piurano, ¿no? Y bueno, esa pregunta me fue llevando pues a escarbar y a encontrar cosas. Y una cosa me llevaba a la otra. Descubrí primero a los Mencos accidentalmente. Me gustó la música que ellos hacían. Estamos hablando de grupos de finales de los 70, sí, claro, finales de los 60, inicio de los 70, ¿no? Sí, por supuesto. Y muchos de ellos habían grabado discos de vinilo. Estamos hablando en formato de 7 pulgadas, ¿no? Por Chiclayos teníamos a los Seven Days, teníamos a la Orquesta Diabólica, teníamos a Escala Musical de Lambayeque, y yendo un poco más allá a La Libertad, pues tenemos a los Aukis, a los Mencos de Casagrande, a los Gatos Negros de Laredo, y sucesivamente grupos las Águilas, los Grecos, ¿no? Y que han existido allá. Entonces, ese afán de buscar de dónde venimos, de dónde viene el rock, quiénes fueron antes de nosotros, fue que me llevó a descubrir esta banda. Y lo importante es que no se termina de descubrir, porque cada vez te topas con cosas nuevas, cosas que tú no sabías que existían, pero están allí. Entonces y esa es una tarea, por ejemplo, de que debería registrarse y debería documentarse todo lo que se hizo, para que gente interesada, como yo que se interesa, como tú que se interesa, y hay muchas personas que se interesan, sepan o tengan un material de dónde guiarse. Claro. En realidad, bueno, por Messenger hemos hablado algunas veces sobre esto, y me pareció muy interesante realmente, porque ahora que tú me hablas, en realidad, de esa década 70,
obviamente 60 mucho menos. Es más, inclusive de las 80 no perteneces, pero hay un conocimiento, ¿no? Casi como de un investigador, como tú dices, es importante, pues, digamos, reconocer cuáles fueron los orígenes para entender, pues, las expresiones actuales. Ahora, si dejamos un poquito ese rock norteño y nos concentramos de repente en el trujillano, eh, por ejemplo, ¿qué grupos se te vienen a la mente rápidamente? De pronto, digamos, ¿qué tendencias o qué características consideras tú que han podido crear una escena aquí? Bueno, volviendo nuevamente al tema del contexto, ¿no? Para los 80 en la radio era común escuchar rock en español. Había infinidad de radios, había infinidad de programas y la mayoría te ponía rock. La salsa se escuchaba muy poco, la cumbia también, ¿no? Los bailes sociales eran con rock, las kermeses eran con rock, o sea, había una cultura de rock muy avanzada. Y era común escuchar a esta banda, caray, que grabó dos discos de 45 de Trujillo. ¿De los 80? Sí, sí, si me ayudas el nombre. Telex, Banda de Telex, Piedra, Telex, 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 Telex. Telex era común escucharlo en la radio, ¿no? Entonces siempre se me quedó en la mente eso, pues, ¿no? Lo primero que decía, rock trujillano, Telex. Inmediatamente es Telex, ¿no? Porque Telex lo escuchabas en la radio y era común, pues, saber quién era Telex, ¿no? Y volviendo ya para los 90, cuando yo estaba en la universidad y todo esto, regularmente iba a los conciertos de Trujillo a conocer a las bandas de metal que existían allá, pues, y ahí estaba, pues ya estaba Demencia, estaba Necropsia, estaba Truth or Dead y varias bandas que aparecían, desaparecían, ¿no? Y así. Hasta que por el año 2000 y pico, 2015, fui a trabajar a Trujillo. En el trabajo me cambiaron para allá. Entonces comencé a reencontrarme con viejos amigos que había conocido en los 90, como Jordi y otros más, ¿no? Digo, oye, ¿qué fue esta banda? ¿Qué fue esta otra? ¿Qué fue? No, me dijeron, ya no existe, ya no existe, ya no existe, ya no existe. ¿Y qué fue de su música? No, nunca grabaron nada. Volvemos a lo mismo, ¿no? No habían estudios para grabar, y si los habían eran muy caros, etcétera, etcétera. Un etcétera que es interminable, ¿no? Entonces me hice la pregunta, ¿no? Es injusto de que esa música se pierda. Es injusto de que solo un puñado de gente sepa lo que existió. Es injusto de que se quede en el olvido. Entonces dije, no, pero ¿por qué si alguien no lo hace, por qué no lo hago yo? ¿No? Y dije, yo lo hago. Yo comienzo a producir la música que está por ahí, que está olvidada, si lo podríamos llamar, ¿no? Y comencé pues a contactar a la gente, a los viejos amigos, a reencontrarnos con muchos de ellos, ¿no? Muchos padres de familia, incluso ya, pues, estamos hablando ya, la mayoría de gente ya está más de la base 4, ¿no? Y bueno, y así nació el proyecto. Y así nació y comenzamos a sacar la música trujillana, ¿no? Gente, y cuando comenzamos a postear los primeros lanzamientos, pues la gente se entusiasmó, porque mucho decía, oh, yo vi a esta banda, yo vi a la otra, yo estuve ahí, yo estuve allá, pero nunca tuve un disco, nunca tuve un cassette de ellos. Entonces ya es momento de tenerlo. Y otra, que esa gente que ahora tiene 40 años, 42 y pico, esa gente en esa etapa era gente estudiante, era gente que en muchos casos teníamos 20 años, 22 años y teníamos solamente para el pasaje a la universidad y de regreso nada más. Y ahora toda esa gente ya trabaja, ya puede comprarse sus cosas porque ya tiene ya tiene un ingreso. Y es por eso que el proyecto se ha mantenido, ¿no? Y siempre estamos en busca del rescate de las bandas que están por ahí, que todo el mundo lo conoce, pero no tiene nada. Caso de Arsis, caso de Maimai. Todo el mundo lo conoce. Dice, ¿quién es Maimai? Dice, Lucho Villanueva y todo. Sí, ¿ya tienes algo de...? No.
¿no? ¿Por qué? Porque no hubo la oportunidad de grabar, no hubo la oportunidad de editar algo, pero bueno, hagámoslo, y en eso estamos. Pronto... Finalmente creo que el gran problema es que los músicos, como lo denotaste hace rato, no eran músicos propiamente dichos, eran autodidactas, ¿no? Y quizá muchos se inclinaron hacia la música por una cuestión de vacilón en primer término. Y al no ser un músico profesional, la grabación, el guardar, el acumular, se vuelve una práctica poco común. Entonces, y en ese camino se pierden algunas cosas. De lo que me estabas comentando, bueno, al final quería tocar el punto de las nuevas producciones que se vienen, pero antes se me queda una idea en la mente, ¿no? Bueno, finales del 80, perdón, de la década del 80, hablo del 89, 90, 91, 92, prácticamente inicia una época de rock independiente aquí, si se quieren, de underground. Es más, hubo un grupo que le llamaban Los Subterráneos. ¿Te acuerdas algo de esa época, de esas décadas, de esos años? Lo que pasa es que, a ver, siempre digo el contexto de aquellos años. La escena subterránea se iba por dos caminos, hasta por tres diría yo. Eran los punks, otro eran los metaleros y otro eran los dark. Y básicamente yo en Trujillo sabía que existía la escena dark, la escena punkera y la escena metalera. Y lo mismo que en Chiclayo era la escena punk y la escena metalera. Y era un pecado que una banda punkera toque en un concierto metalero. Era inaceptable. Al menos acá eso no sucedía. O si sucedía ya era pucha, pero con signos de que eso iba a terminar mal, ¿no? Y es por eso que no conozco mucho de la escena o de las bandas de punk o de dark, tanto de Trujillo o de otra zona, porque no era mi estilo, no me llamaban la atención, no era lo mío. Entonces yo me concentraba más en lo que era el metal. ¿Y te acuerdas de algunas bandas de metal en aquellos años de Claro, Trujillo, por ejemplo? claro, como te mencionaba anteriormente, Necropsia, Terror, que luego pasó a llamarse Demencia, Truth of Death. Wow, son tantas. La banda antes de Bestial Possession tenía otro nombre y tocaban grindcore, me parece, o tocaban death metal. Y así sucesivamente. La verdad son tantas que aparecían. Había la magia también, que había bandas que solamente tocaban en un concierto y luego desaparecían. Que el nombre te acordabas una semana, de ahí te olvidabas, porque como eran tan efímeras, pues no trascendían más. ¿Por qué se separaban? Bueno, no lo sé, ¿no? Y de Casa Grande, Belfegor. Recuerdo que a Belfegor trajimos acá a Chiclayo a tocar. 2002 me parece que fue eso. Es black metal. Sí. Creo que fue la primera banda black metal de esa zona. Georgie me dijo eso. Sí, creo que era la primera banda. La primera banda, aunque no creo, porque ahorita recordando hay otra banda en Casa Grande que básicamente eran los mismos integrantes pero con otro nombre. Se me va el nombre ahorita exactamente. Pero sí, hay otra, Belfegor vendría a ser la segunda banda. Es como una continuación, me parece. Básicamente. Y esa característica, por ejemplo, ¿piensas que eso de los grupos efímeros o los que no se mantienen en el tiempo de manera, digamos, continua, es, desde tu criterio, característica también, por ejemplo, de la escena de lambayecana o norteña en general? Claro, acá también existía eso y puedo decir que quizás también lo hubo en Piura, ¿no? Caso mío, por ejemplo, ¿no? Por el 97 teníamos una banda que se llamaba Radio Pirata y hacíamos thrash. Tocamos un par de conciertos y se desintegró, ¿no? Y así muchas más, ¿no? Que existían. Motivos, varios, en la universidad, otros por ahí que se hacían padres muy jóvenes,
otros que solamente lo hacían por pasar el rato, no era una cosa seria. Y bueno, es muy difícil mantener un grupo con esos aspectos, ¿no? Luego, ya hablando un poquito más acerca de tu trabajo personal, bueno, por ahí conseguí algunos cassettes de terror, de necropsia también, no recuerdo otro más, creo que te conseguí un par de cassettes más con Incinerate. de Incinerate, ahí está, perfecto. También me conseguí ese, eh, con tu sello, Mm, Iron Force. ujú. Eh, Coméntame cómo es un poquito del nacimiento, bueno, ya lo tocaste, ¿no? Ya cuéntame un poquito del nacimiento de este y del proyecto que tienes ahora, eh, que he visto por ahí un par de posteos ya en redes sociales. En realidad el proyecto no es tan nuevo, que he gastado en un letargo o en un stop quizás, ¿no? Eh, Como te comentaba hace unos instantes, después de que la banda Radio Pirata ya pues se fue, quedó en mí la sensación de querer seguir haciendo algo por la música, quizás no como ejecutante, pero quizás tras de ella, ¿no? Y fue así que junto a mi hermano comenzamos a idear en escribir una revista, y la cual vio la luz en los 2002, 2001-2002, se llamaba Letargo Sign. Tuvo 2 números, era una revista de entrevistas a bandas peruanas, extranjeras, ¿no? Eso fue por un lado. Por otro lado, junto a otro amigo fundamos un pequeño sello que se llamaba Ayapae Records, y sacamos también como 5 CDs en aquella época. Posteriormente nació Tyrant Records, y sacamos un par de CDs también. Y luego ya entró la pausa, ¿no? Fue una pausa de muchos años que duró, ¿no? Y hasta que, como te comentaba minutos antes, regresé a Trujillo y me topé con los amigos, y muchos de ellos no tenían sus grabaciones en físico, porque siempre te decían, sí, lo debo tener por ahí, lo tiene otra persona. Creo que, imagínate, algunos tenían sus discos en disquete, sus audios en disquete. Y digo, ¿y ahora dónde producimos eso? Porque disquete ya no existe, un lector de disquete. Y así. Entonces, me vi la necesidad, pues, de entrar a un tema del rescate, si se podría llamar así, ¿no? Eh, Nació de una necesidad. Nació de la necesidad de que yo quería escuchar una banda X y no existía. Entonces digo, así como yo, habrá muchas personas de que quieren escuchar algo y no hay. Entonces nació de una necesidad. Esa que me comentas, bueno, en esta investigación, tratando de contactarme con artistas de la época, y les pregunto, oye, ¿y hay grabación? ¿Hay algo por ahí guardado? Y me dicen, sí, debe tenerlo tal persona, cual persona, y la verdad es que al final nunca llegas, ¿no? Ese camino es, digamos, complicado. Ahora entiendo que se aproxima lo de Arsis. Sí, sí. Un proyecto que fue uno de los primeros proyectos del rescate de Arsis, pero incluso esto fue antes de pandemia, imagínate. Con Lucho, lo llamé a Lucho, conseguí su número de Lucho, porque yo hasta ese tiempo yo no lo conocía a Lucho, lo conocía de vista, nada más. Entonces, me conseguí el teléfono de Lucho, le platiqué la idea, le gustó. Imagínate que fue un miércoles, me dijo, el próximo sábado nos encontramos ya en el mall, le voy a decir a Andrew, a Gabriel, para entre todos pues comunicarles. Ok, le digo, y ese domingo dan el comunicado de la pandemia y todo eso, ¿no? Y nos encerraron, pues. Bueno, eso ya todo el mundo lo sabe, pues, ¿no? Y ahí quedó el proyecto. Hasta que lo retomé nuevamente con Lucho, comencé a tocar puertas,
no solamente las de Lucho, sino de muchos amigos, y muchos amigos decían, mira, yo tengo un cassette, yo tengo un cassette de esto, tengo un cassette de lo otro, ¿verdad? Y los comencé a juntar. Yo tengo foto de esto, tengo foto del otro. Y le dijo, mira, Lucho, ya tengo este material, avancemos porque ya el tiempo también, pues, y es mucho tiempo y ya la gente también pregunta, pues, ¿no? ¿Cuándo? Y no hay cuándo salga, pues, ¿no? Hasta que me contacté con Mac Mantilla, le dije, oye, ¿tienes los audios de estos? Sí, yo los tengo digitalizados, va, perfecto. Otra persona, ¿tú tienes estos audios? Sí, yo los tengo, perfecto. Y todos lo tenían en sus computadoras, ¿ya? Pero lo tenían para ellos, ¿no? Entonces tuve los audios, le digo, Lucho, tengo esto, ¿lo podemos sacar? Sí, me dijo, no hay problema, tienes mi permiso y listo. Eh, Vale aclarar que, como sabes, Arsis tiene dos etapas. Entonces, lo que yo plasmo es la etapa de Luis Villanueva, que es el fundador y es la persona que está atrás del nombre Arsis, ¿no? Y quienes lo han acompañado durante todo el tiempo, o mejor dicho, desde que se fundó en 1990, en octubre de 1990, hasta más o menos el 97, 98 que estuvo Lucho presente. De ahí en adelante yo ya no he tocado o no he tratado de conseguir ese material porque simplemente sin la presencia de Lucho no es Arsis. Y entonces así nació la idea, mandé a dibujar un arte, que el arte que has visto, ese es un arte que no existió, lo ideé, y el arte básicamente engloba todas las letras de la música de Arsis. Si ves el personaje principal que está abriéndose el pecho y arrojando un fuego hacia el cielo, es el fuego del alma, que da título Sí, al correcto. disco, ¿no? Atrás de esa personaje hay dos enfermeras, que son dos enfermeras del seguro, La que la canción. canción que se llama Malvada Elisa embrujada Esther, ¿correcto? En la parte superior hay un sol incandescente que vendría a ser el sol de metal. Ajá. Y ves a los costados unos caballos del apocalipsis, que vendría a ser Saddam Hussein. Entonces hemos tratado de englobar. Ahora, y todo está en contexto de la Plaza de Armas de Trujillo. Se está destruyendo la Plaza de Armas de Trujillo. ¿Por qué? Porque hay una canción que se llama Fronteras Perdidas. Entonces he tratado de darle ese contexto al arte. Es un arte que, como te vuelvo a repetir, nunca ha existido. Lo único que existía era el logo. Y ese logo Lucho lo dibujó exactamente por ahí por el 91, 92 creo. Interesante esa connotación paralingüística porque no se denotaba. Bueno, en la imagen, el tema de las enfermeras, y creo que en una conversación contigo también me habías explicado, creo, lo de esa canción, si no me equivoco. Eh, claro, sí, una vez nos vimos por la Plaza de Armas y me comentaste, creo. Sí, lo había relacionado con eso, ¿no? Los demás casi no, pero qué interesante la creación de esta imagen, ¿no? Es tan, digamos que representativa del disco propiamente dicho. Bueno, en este caso, bueno, de esta manera hemos desarrollado, digamos, puntos importantes eh, del aspecto musical, cultural y hasta social, si se quiere, de la música trujillana y también, pues, del norte, de Lambayeque, pues, fundamentalmente, ¿no? Hemos conocido también el proyecto, de repente de tu parte tendrás algunas palabras de despedida. Nada, muchísimas gracias por tomarte un tiempo y expresar lo que vengo haciendo. Voy a seguir haciendo esto hasta donde pueda. Y el rescate que te comentaba hace un momento ya no solamente se abarca a la zona norte, porque si sucedió en Lambayeque, si sucedió en Trujillo, pues ha sucedido en cualquier parte del Perú, bandas que existieron que no dejaron nada. Y es por ello que, reviviendo el nombre de mi vieja revista que se llamaba Letargo Sign, es que decidí ampliar los horizontes y sacar música de otras ciudades. Es por eso que tú has podido ver, empezamos con este disco. Este es el disco de Lambayeque, ¿no? Es un disco doble que reúne a las bandas
que todas estas de acá ya no existen, salvo por ahí una que otra. Este es el primer disco, luego tenemos este de Piura, que también la mayoría de bandas ya no existen. Esta de Cajamarca, la mayoría que tampoco existen. Esta de Arequipa, ¿no? O sea, que dejó de ser norte en realidad. Dejó de ser norte y lo ampliamos a todo el Perú. Entonces la idea es sacar un disco por cada departamento, ¿no? Entonces va a ser una colección, obviamente para aquellos interesados en la música, ¿no? Aquellos interesados en buscar, siempre les digo lo mismo, en qué hubo antes de nosotros, ¿no? Actualmente está en producción el disco de Cusco, y en preproducción está Tacna y La Libertad. Se vienen cositas bonitas entonces. Se vienen cosas interesantes, sí, se vienen cosas interesantes. Bueno, lo que acabas de ver de Artis, de una banda de Arequipa, Letra Blaster, se viene lo de Mai Mai, se viene el compilatorio de La Libertad Underground, y así sucesivamente, ¿no? La idea es ir avanzando, rescatando, presentando, produciendo lo que se pueda, lo que esté a nuestro alcance, ¿no? Paralelamente con la organización de ferias de vinilo y todo ello, ¿no? Que como podrás ver, tengo que hacerme espacios en mi horario laboral para tratar de hacer lo que me gusta, que es la difusión de la música. Por cierto, antes que se me olvide, ¿verdad? Disculpa, esto ya es regresando a los temas anteriores. Justo en una de estas ferias del libro, de vinilo, perdón, encontré un 45 de un grupo que se llamaba Taxi, creo que es de Chimbote, si no me equivoco. Sí. ¿Tiene referencia de este grupo? Claro. En Chimbote siempre existió buen rock. Y justamente Chimbote fue la única ciudad o dos bandas que grabaron LPs enteros. Bueno, un LP es el disco de 12 pulgadas, con un álbum completo en vinilo, que fue Hormiga Rock, y Taxi, que era un disco de cover, ¿no? Y fueron dos discos de Taxi. Pero hay un disco antes de ellos todavía, de un grupo que se llama Duro y Blando, del año 82, lo sacó Horóscopo. No es netamente rock, es algo de disco mezclado con ritmos latinos, pero un disco interesante, interesante de escucharlo. Búscalo y te va a gustar. Y de los 80, bueno, pues está Hormiga Rock, que es una por allá de mitad de los 80, ¿no? Y Taxi. Bueno, los dos grupos que sonaron fuerte en aquella época. Y bueno, por Trujillo estaba pues Licha, su banda de piedra, estaba Telex, por Piura estaba Humus. Todas ellas grabaron vinilo, todas ellas grabaron 45, y por Chiclayo la única banda que grabó un 45 fue Escala Musical, de Lambayeque, de mi amigo Tico Córdoba. Tico, si estás escuchando, un fuerte abrazo para ti. Y lamentablemente hubieron dos bandas que no sé qué pasó, no pudieron grabar, que eran unas bandas muy buenas de hard rock, ¿no? Una era Scorpio y la otra era Ritz, bandas chiclayanas, ¿no? No sé qué pasó, nunca lograron No hay nada. No hay nada, tan así que mira que yo me cansé ya de buscar los audios, y pasa lo que tú dices, ¿no? Lo tiene tal persona, esa persona no, yo no lo tengo, o yo lo tenía, en una mudanza se me perdió, o yo lo tenía, le presté a tal persona, nunca me devolvió, el hecho que no hay. Y eso fue volvemos a lo mismo, ¿no? De que siempre existe una necesidad, y si la necesidad existe, pues hay que tratar de resolverla, ¿no? Y así fue como nacieron el proyecto de Rescatar la Música.
parece que mientras más uno espera para hacer este tipo de investigaciones, más difícil se vuelve, ¿no? Cada vez que se vuelve más complejo, me parece. se vuelve más complejo, pero en la complejidad está el gusto, en la complejidad está lo importante, porque las cosas que vienen fácil, pues fácil se van, ¿no? Entonces en la complejidad está el querer investigar y cuanto más te metes, se abren aristas y las aristas más. Entonces hasta al final vas con un concepto y terminas más confundido porque sabes que se presentan cosas nuevas, cosas que nunca has escuchado y así sucesivamente, ¿no? Pero eso es lo bonito de esto, que nunca terminas de aprender. Bueno, este proyecto inició, digamos, tratando de recopilar información sobre la época del rock subterráneo y su nacimiento, y poco a poco me fui incluyendo en los 80, en los 70 y ahora ando en los 60 y parece que no se acaba nunca, ¿no? No se acaba. No Sí, se acaba cuanto nunca. más te metes, más te hundes. Sí, así es. Bueno, Ronald, te agradezco mucho por tomarte un tiempo y acceder a la entrevista. Ya seguramente en algún momento charlaremos nuevamente. Espero que de repente si hay por ahí alguna pregunta pueda consultarte y seguir teniendo contacto, que es lo importante. No, dale, muchas gracias a ti, por el espacio, la entrevista, para explicar un poco lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer y lo que pretendemos hacer, ¿no? ¿Cuál es el fin, por qué nació y por qué estamos acá, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, hermano, un gustazo. Nos estamos viendo entonces. Cuídate. Listo, un fuerte abrazo, cuídate. Chao. Cuídate.